Yo estaba en mi casa tan tranquilo y de repente yo, bueno, me empecé a encontrar extraño, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Y de repente sentía que me moría. A mí me da rollo decir estar un psiquiátrico, me da rollo. Como, ay, ay. Yo he aprendido las cosas más bonitas de mi vida, las he aprendido con la manía y con la depresión. Sería raro, ¿no?, pensar que se hace una fiesta de Halloween, ingreso en una unidad de cardiología o en una unidad de medicina interna. Pediatría. Pediatría, ¿no? Bueno, a mí me han salvado la vida. O sea, yo siempre lo digo, mi psicóloga me ha salvado la vida. Y ella me preguntó, ¿tienes ideas suicidas? Le digo, sí. En una ocasión estuve asomado a mi terraza, en un 7º piso, con la firme intención de saltar y estamparme contra el suelo. Al final... y todas, hoy estamos aquí para charlar un rato con nuestro invitado de lujo, con Javi Martín. Para los que no le conozcáis, Javi Martín es actor, presentador, a mí me gusta showman decirlo, y desde hace 2 años, ya camino a 3, escritor. Cuando publicó su primer libro, que precisamente lo tenemos aquí, Bipolar y a mucha honra, y que es un poco el que va a guiar esta charla que tengamos hoy, Javi. Bueno, lo primero de todo, agradecerte que hayas aceptado la invitación y preguntarte, antes de entrar en detalle con el libro, ¿qué te lleva a escribir un libro? Si yo lo veo así en la librería y veo Bipolar y a mucha honra, Javi Martín, ¿qué te lleva a escribir un libro con ese título y que cuente esa historia? Bueno, lo primero, muchísimas gracias, Fran, por la invitación. Es un placer estar aquí y, bueno, hablar un poco de todo esto, de las cosas de la cabeza, ¿no? ¿Qué me lleva a escribir el libro? Pues me tengo que retrotraer un poco a cuando en las fases de la bipolaridad estaba en la fase de la depresión y llegó a un punto muy dramático en el que yo no podía soportar el sufrimiento en el que estaba, ¿no? No había nada en mi vida que me llevara a ese sufrimiento, todo estaba bien, con mi familia, con mis amigos, tenía trabajo, tenía dinero, tenía amor, todo, ¿no? Pero yo no me encontraba bien y tenía muchísimo sufrimiento, tanto que me quería quitar la vida, ¿no? Una cosa que quien no ha estado ahí no puede describirlo, era insoportable. Y entonces, sobre todo, yo tenía, no la sensación, tenía la certeza absoluta de que yo no iba a salir de ahí nunca jamás, de que iba a estar en ese sufrimiento siempre, toda la vida. Y que como no se me podía sacar de ahí, de ese sufrimiento, y iba a estar ahí, mi única salida era quitarme la vida, ¿no? Entonces, bueno, llegué a un punto en el que subí a la terraza de mi casa y estuve a punto de saltar, ¿no? Y bueno, terrible, ¿no? En el último instante, bueno, pues pensé en mi marido, en las personas que me quieren, y me eché para atrás y aguanté y me puse en manos de profesionales y, bueno, todo el proceso para salir de ahí, ¿no? Pero sobre todo, una vez que yo ya lo superé y salí de ese túnel y de esa certeza de que no podía salir de ahí, yo pensaba en toda la gente, digo, joder, toda la gente que está ahora mismo en esa misma situación, en ese sufrimiento, en ese túnel, yo lo sentía como si estuviera en un pozo muy profundo, muy oscuro, y miro arriba y no hay luz, no hay esperanza. Entonces pensaba en todas esas personas y tenía una necesidad de contar desde mis vivencias que se puede salir, que eso es una etapa de la vida muy dolorosa, se sufre mucho, pero que hay que tener paciencia, ponerse en manos de profesionales y se puede salir. Y tenía la necesidad de contarlo de primera mano, y entonces una de las maneras, de las muchas maneras que me ha dado la vida la oportunidad, voy dando charlas por muchos sitios, institutos, empresas y tal. Una de las maneras ha sido contar la historia a través del libro de cómo ha sido todo el proceso, ¿no? De esa bipolaridad que es, bueno, es un mundo fascinante. Bueno, iremos desgranando cosas, ¿no? Tanto de la bipolaridad, de ese mundo fascinante como bien dices, como también del propio libro, que yo creo que, y aprovecho ya la recomendación para cualquiera que todavía no se lo haya leído, que recomendarlo, porque creo que es una de esas cosas que uno como
como profesional de salud mental y como persona en general tiene que interesarse por este tipo de temáticas como iremos desgranando, pero también supongo, Javi, que a la hora de escribir esto, más o menos el proceso de escritura, bueno, uno intuye cómo es, pero en el momento, vamos a decirlo así, que hay que darle a enviar ya el borrador y que mandárselo al editor y que supongo que hay una sensación un poco de vértigo de decir, esto va a ver la luz. Bueno, yo creo que lo de va a ver la luz ya vino antes del libro, porque yo tuve la oportunidad de hablar públicamente en una rueda de prensa que hicieron la Asociación La Barandilla, con la que colaboro, que trata a personas con problemas mentales. Entonces iban a hablar de temas de salud mental y me propusieron hablar de mi trastorno bipolar. Y de repente fue como, ay, Dios mío, lo hablé con mi gente, digo, es que yo quiero hablarlo, quiero contarlo, por la misma razón, ¿no? Por el simple hecho de ayudar a otras personas a si algo de mi camino les puede dar luz en el suyo, pues yo encantado, ¿no? Y me lo planteé. Bueno, pues te da un cierto vértigo, te da cierto miedo, porque dices, yo soy actor y digo, pues esto puede influir en mi carrera, me van a dejar de llamar porque hablas de que tienes un trastorno mental, porque hay mucho estigma y profesionalmente esto le afecta a muchísimas personas, ¿no? Pero bueno, esa necesidad pudo más y lo conté en esa rueda de prensa. Y a partir de ahí, bueno, pues de repente yo no sabía, digo, esto a lo mejor se queda en la nada o pasa lo que pasó, que de repente me empiezan a llamar de todos los sitios, de prensa, de televisiones, de muchos sitios, contando, bueno, pues Javi Martín, el de caiga quien caiga, con trastorno bipolar, unos les daban más dramatismo, otros menos, otros, Dios mío, ha caído en el pozo de, yo qué sé. Entonces, yo quería también contarlo desdramatizando un poco, ¿no? Esto es una etapa de la vida, se puede llevar una vida muy estable teniendo un diagnóstico de trastorno mental, o sea, que esto lo cuento yo mucho, muchas veces la gente... si tú dices que tienes un trastorno bipolar, siempre piensan que vas a estar trastornado, que siempre voy a estar en la manía o en la depresión. Y no, yo hace muchos años que no tengo ni manías ni depresiones, me tomo mis pastillitas todas las noches y puedes llevar una vida muy estable. Entonces, contar un poco eso, ¿no? Normalizar. Además, bueno, normalizar desde el punto de vista de que 1 de cada 4 personas va a tener algún tipo de trastorno mental a lo largo de su vida, con lo cual esto nos incumbe a todos. O sea, si no te toca a ti, le va a tocar a tu padre, a tu madre, a tu hermano, a un hijo, a la pareja. O sea que normalizar, los trastornos mentales están aquí, han venido para quedarse y... es verdad que hay una fase en la que es complicado y bueno, se lía todo mucho y pasan muchas cosas, pero se puede sanar muchísimo, llevar una vida muy estable y se puede aprender mucho también del trastorno bipolar o de los trastornos en general. Yo he aprendido las cosas más bonitas de mi vida, las he aprendido con la manía y con la depresión. O sea, ahora yo soy mucho más feliz, mucho más estable, tengo muchos menos miedos y todo gracias a mi trastorno mental. O sea que se pueden sacar cosas buenas, beneficiosas, ¿no? Aprendizajes, ¿no? Sí, claro. Yo no sé, Javi, si a ti te da la impresión, evidentemente desde el ámbito profesional, a veces es muy llamativo, ¿no? Que, como tú decías, cuando esto se cuenta en los medios de comunicación, vamos a decir así, masivos, ¿no? Que pretenden llegar a mucha gente, casi que se pone voz de tanatorio, ¿no? Sí. Cuando se... Ay, Dios mío, Javi Martín, con lo bueno que era, con lo buena persona que era, ¿no? Como que uno ya ha pasado a mejor vida, nunca mejor dicho. Y no sé si tú también, aparte de los medios de comunicación y demás, si en el trato personal te has encontrado también con esa barrera como de que alguna gente empezara a tratarte como ya eres alguien distinto. Sí. Yo no lo permito, no lo permito, pero es una decisión que tú puedes tomar. O sea, tú tienes la capacidad de cómo cuentas tu historia. En este libro, por ejemplo, hay muchísimo humor. O sea, hay mucho cachondeíto porque el humor ha ido conmigo desde que nací, con mi familia, con todo, ¿no? Con mi trabajo, con cómo soy yo. Entonces, yo trato las cosas con humor. Entonces, tú tienes la posibilidad de contar las cosas que te han pasado en tu vida, y esto, con trastorno, sin trastorno, nos pasa a todos.
tú puedes contar tus mierdas y tus cosas desde, pues mira, es que yo tengo un trastorno bipolar, estuve 2 veces ingresado en 2 psiquiátricos y estuve a punto de quitarme la vida y no sé qué, o puedo decir, oye, pues mira, chico, pues he estado en 2 psiquiátricos, tampoco se está tan mal, conocí gente, me hice amigos, pues sí, me tomo unas pastillitas ahora, pues igual que mi madre que se toma no sé cuántas pastillas para sus cosas. Estuve a punto de quitarme la vida, pero aquí estoy, menos mal que no lo hice. Quiero decir, y según tú cuentes tu historia, según se la cuentes a los demás te van a tratar de una manera o de otra. Si tú la cuentas con dolor, vas a recibir pena, vas a recibir pobrecito, tal, y yo eso no lo quiero. Entonces, yo lo cuento como, bueno, mira, esto me ha tocado a mí, es una aventura maravillosa la vida, ha sido un aprendizaje, como tú dices, fantástico, ha tenido momentos dolorosos, pero es que la vida es eso, o sea, tiene la vida para todo el mundo, siempre todos vamos a tener momentos duros y momentos maravillosos, y yo he vivido mis momentos duros y he aprendido de ellos y he sacado lo más bonito, ¿no? Entonces, yo intento desdramatizar todo lo que se pueda en ese sentido y dar mucha esperanza, ¿no? Sobre todo, no quedarme en la parte mala de los trastornos mentales. Intento, vale, contar esa parte mala que existe y es real, pero contar lo que viene después, ¿no? Que insisto muchísimo, que si te pones en manos de psicólogos, de psiquiatras, tomas tu medicación, no tomas drogas, haces deporte, tienes buenos pensamientos, ¿no? Energía positiva, todas esas cosas también ayudan, ¿no? Entonces, bueno, saber cuidarse, ¿no? Entonces eso es importante. Fíjate, Javi, qué interesante, ¿no? Los psicólogos que se nos da bastante bien plagiar las cosas que se hacen bien. Esto que tú decías, ¿no? De cómo uno cuenta su narrativa y cómo eso afecta a cómo los demás le perciben, le tratan y qué energía emocional en este caso le transmiten. Es algo que de hecho en los últimos años viene siendo un enfoque muy de moda en psicoterapia, sobre todo con trastornos mentales, bueno, que han tenido mucha carga de sufrimiento, que es lo que llamamos las técnicas narrativas en psicoterapia, ¿no? Que no es que siempre acaben en escribir un libro, pero se parecen bastante a cómo uno quiere recordar, recapacitar y contar su historia, que evidentemente es innegable, porque es la historia que es, eso no tiene vuelta de hoja, pero es muy distinto a que uno se quede anclado, como tú decías, ¿no? En las partes más negativas, a que uno pueda evolucionar a otra cosa y aprender a otra cosa, ¿no? Pero antes de meternos seguro en muchas salsas, quiero que para la gente que todavía no ha tenido la suerte de leerse el libro, así muy rápidamente, porque alguno se puede imaginar, ¿no?, que a Javi Martín le pasa esto del trastorno bipolar en la incubadora. Y no, estamos hablando de que esto no es que sea una experiencia que te lleve acompañando toda la vida. No. Pero si nos puedes contar un poquito cuando tú empezaste a notar algunas cosas, cuando llega el primer diagnóstico, la primera intervención por parte de los profesionales. Bueno, esto creo que fue como hace 13 años, ya acaba de hacer 13 años, y bueno, asomó la cabeza un poco antes, ¿no? Pero un 24 de diciembre yo estaba en mi casa tan tranquilo, con una fiesta de amigos antes de la cena familiar de Nochebuena, y de repente yo, bueno, me empecé a encontrar extraño, ¿qué me pasa? Y de repente sentía que me moría, que me estoy muriendo, que me muero, y sentí que me morí, me quedé como un espacio en la propia fiesta, con música, con jaleo, con risas y tal, pero yo dejé de escuchar lo que había, dejé de sentir mi cuerpo, me quedé en la nada, ¿no? Y dije, bueno, pues ya está, pues me he muerto, pero me sigo escuchando la conciencia, ¿no? Escucho mi voz. Y digo, bueno, pues voy a ver qué es lo que hay detrás de la muerte, porque aquí estoy, pero se ve que voy a dar ese paso, ¿no? Y abrí los ojos y a partir de ahí, de repente mi cabeza, bueno, pasó como a otra realidad paralela. Era mi casa, mis amigos, mis cosas, ¿no? Pero yo las sentía desde otro punto de vista. Todo tenía
bueno, se sentía de otra manera distinta. Sentía, por ejemplo, la telepatía, sentía que podía comunicarme con los animales, con las plantas, sentía, no sé si hay gente familiarizada con el término, las sincronías de la vida, que son como casualidades, pero bueno, está como que todo interconectado, ¿no? Yo pensaba una cosa y enseguida la respuesta la veía en un anuncio publicitario, o sea, pero era automático, ¿no? Todo estaba relacionado. Y bueno, lo que pasa es que yo me fui a Palma de Mallorca y estaba haciendo una función de teatro, entonces desde dentro todo tiene muchísimo sentido, todo tiene su porqué, ¿no? Pero desde fuera, la gente de fuera te ve que dices y haces cosas muy raras y estás muy descontrolado, ¿no? Pero tú desde dentro estás como todo lo raro que pasa es porque tiene que pasar, ¿no? Y bueno, me llevaron al hospital, se complicó la cosa, acabé en el psiquiátrico y lo que pasó después con el tiempo, las semanas, luego vino una etapa de depresión y luego una etapa otra vez de manía. Y ya en esa segunda etapa de manía, ya ahí el psiquiatra que me vio dijo, bueno, pues esto es ya trastorno bipolar. Lo que pasa es que a mí cuando me lo dijeron estaba en la manía, estaba subidito. Entonces, pues a mí me daba todo igual. Ni me va, ni me viene. Ni me viene, tú no sabes lo que estoy es conectado con el universo. La manía es la que yo viví, porque luego cada uno vive unas manías, cada uno de su manera. Pero lo que yo viví, y nos pasa a muchos, ¿no? Tiene mucha relación con lo místico, con la espiritualidad, y se viven cosas maravillosas y, bueno, ya te digo, conexiones extrasensoriales. De repente sientes que hablas con espíritus, con amigos tuyos que se murieron. La música la sientes de una manera espectacular. Bueno, todo estar ahí es maravilloso, tanto que cuando bajaba de esa situación yo llegaba a la psicóloga y la vida me parecía aburridísima, me parecía gris, ¿no? Y siempre le decía, es que quiero volver a las estrellitas, Y ella, sí, Javi, pero es que se te complica la vida cuando subes ahí, ¿no? Y bueno, y fue una etapa de autoconocimiento. Yo pasé por todas las etapas típicas. Me daban la medicación y yo mordía la pastilla y tiraba la media por ahí o no la comía. ¿Te has comido la pastilla? Sí, mentira. Bueno, no sé, un autoconocimiento en el sentido de, por ejemplo, una fase muy importante para mí fue la de entender que el entorno son los que te van a cuidar y te van a ayudar, ¿no? Entonces muchas veces nosotros en la manía no somos conscientes de cuando estamos despegando. Y entonces yo tengo un entorno que pues más o menos se fijan y me dicen, oye Javi, te estás subiendo un poco a la parra, hay que ir al psiquiatra, ¿no? Y por ejemplo un día que cambió muchísimo fue cuando yo decidí que cuando mi entorno me dijera que tengo que ir a la psiquiatra, yo voy. Tengan o no... yo, aunque crea que tienen o no tienen razón, ¿no? Yo voy. Y a veces tienen razón y a veces no la tienen, porque la alegría de la manía se confunde muchas veces. Entonces el autocuidado, ¿no? Insisto, no tomar drogas, ¿no? El descanso, el sueño, ¿no? O sea, un autoconocimiento de saber qué es lo que te viene bien a ti para estar mejor. Fíjate, Javi, que escuchándote, ¿no? Y me parece que además lo explicas con una claridad. Cuando leía, creo que la segunda o la tercera vez que leía el libro, esos primeros capítulos en los que tú detallas efectivamente, ¿no? Esta cena de épocas navideñas y todos los días que rodean a esa cena en la que tú notas precisamente esto. Ya te digo, la primera o la segunda vez me lo leí impactado y la tercera o la cuarta me lo pude leer desde el rol profesional y iba como enlazando, ¿no? Con lo que nosotros estudiamos en los manuales, efectivamente, ponerle nombre a esas experiencias precisamente, ¿no? Y yo decía, qué difícil tiene que ser, independientemente de que en tu contexto habitual haya o no profesionales de la salud mental, digo, personas que se dediquen a eso, qué difícil tiene que ser también acompañar a alguien que está experimentando eso, ¿no? Uf, madre mía. Ahí la familia, ahí los amigos. Muy complicado porque
Bueno, mi marido y toda mi gente me dice, preferimos que estés en la depresión antes que en la manía, porque en la depresión estás tirado en el sofá, hecho polvo, no te quieres mover. No da ruido. No haces ruido, no haces nada, ¿no? No estás ahí, eres un vegetal, ¿no? Prácticamente, con lo cual... es peligroso, porque yo estaba en una situación muy peligrosa. Lo que pasa es que mi marido no lo sabía en aquel momento, pero es peligroso porque yo estaba con ideas suicidas. Pero en la manía es muy complicado porque de repente a ti te da por salir a las 12 de la noche y volver a las 8 de la mañana y nadie sabe dónde has estado. Mi marido y un amigo llamaron a un cerrajero porque no abría la puerta, no sé qué, y no me encontraron en casa. ¿Dónde está Javi? O sea, un lío, ¿no? Y luego, pues eso, que haces muchas cosas y dices muchas cosas que son muy, muy absurdas y no sabes manejarlo, ¿no? No sabes controlar a esa persona. Les pasa siempre. No sabes si tienes que darle la razón, si no tienes que darle la razón, si tienes que... hubo un amigo que dijo una cosa que estaba muy bien: acompañarle. Ni razón ni no razón. Está como las maracas, está en su mundo y da igual. Lo que pasa es que también... a veces, muchas veces somos manipuladores. En la manía manipulamos y cambiamos y no sé qué, y bueno, y es complicado, ¿no? Y lo pasan mal, la familia lo pasa muy mal, ellos lo pasaron muy mal, sobre todo, primero porque de repente me vieron dar un cambio muy grande, que de repente dicen... ¿Y esto va a ser así toda la vida? Javi se ha quedado así para siempre. O sea, imagínate el shock. De repente la persona que tú quieres ya no es esa persona, ¿no? Y luego hay ciertas cosas que yo creo que hay que desestigmatizar también. Los ingresos en los psiquiátricos, ¿no? Lo más natural de este mundo es que pases una semana, 10 días en un psiquiátrico y punto. Y te van a estabilizar y ya está. No se acaba el mundo. No se acaba el mundo. O sea, para ellos que Javi le han metido en un psiquiátrico, todo el mundo mandándose mensajes, tal, me lo puedo imaginar, ¿no? Que está en un psiquiátrico. O sea, la palabra psiquiátrico ya es como, bueno, y yo me dedico a ir por el mundo hablando, bueno, de lo que yo he conocido, 2 psiquiátricos que no son psiquiátricos, que hay que decir, área como de psiquiatría. Eso es. Me enteré el otro día. Unidad de hospitalización. Unidad de psiquiatría, eso, que es verdad, claro, pero bueno, sí, nos entendemos. ¿Sabes lo que pasa? Que a mí me da rollo decir estar un psiquiátrico, me da rollo, como, pero la gente tiene todavía esa imagen de las series y las películas de gente gritando, desnuda, en bañeras de hielo, todo sucio, vomitando, yo qué sé, horroroso, ¿no? Y no, yo estuve, bueno, una mejor y otra peor, pero en sitios muy dignos. En España son sitios muy dignos, ¿no? Entonces, es una aventura más. O sea, estar en un psiquiátrico es una aventura. Y vas a salir, o sea, te quiero decir que no vas a estar ahí toda la vida. Fíjate, ¿no? En relación con esto que tú comentas, ¿no? Y se me ocurren muchos ejemplos, ejemplos devastadores, ¿no? De esto que tú dices, de cómo tenemos estigmatizado la palabra psiquiátrico y todo lo que suena psiquiátrico, ¿no? Alguna campaña. Que la palabra en sí es potente, jodida. Es potente. Psiquiatría. Tiene una carga ahí, sí. Pero es verdad que incluso eso, en pleno 2024, ¿no? Hace no demasiado, cuando llegaban las fechas de Halloween, y todavía se siguen haciendo fiestas temáticas psiquiátricos, ¿no? Claro, sí. Encierro en el psiquiátrico, no sé qué en el psiquiátrico. Sería raro, ¿no? Pensar que se hace una fiesta de Halloween, ingreso en una unidad de cardiología o en una unidad de medicina interna. Pediatría. En pediatría, ¿no? Sería bastante raro, pero es verdad que ciertas cosas tienen una carga, creo que cada vez menos, afortunadamente, con algunos movimientos. Es que tiene mucha literatura el mundo psiquiatría, en general la psiquiatría, pero también es verdad porque se lo ha currado la psiquiatría. Sí. O sea, el avance que ha tenido la psiquiatría en los últimos, nada, es que tampoco tanto, 20, 30 años, ha sido brutal. Entonces todavía la gente no le ha dado tiempo a procesarlo, ¿no? A procesarlo, pero ha cambiado, por supuesto, los tratamientos, la medicación, bueno, como los lugares donde te atienden y todo, ¿no? Pero venimos, bueno, yo hago hay un capítulo sobre la historia de los psiquiátricos y la psiquiatría y tal, y hay sitios que son de horror, ¿no?
Pero bueno, ha cambiado muchísimo y eso ha avanzado mucho. ¿Cómo de importante ha sido el acompañamiento por parte de los profesionales en todo el proceso? Bueno, a mí me han salvado la vida. O sea, yo siempre lo digo, mi psicóloga me ha salvado la vida. Yo llegué a ella después de subirme en esa barandilla, prácticamente estar a punto de lanzarme desde una 7ª planta, y se lo conté a una amiga, me retiré de la barandilla pensando en eso, en mi gente, pero yo seguía fatal. Y se lo conté a una amiga, me dice, tienes que ponerte en manos de un profesional, de una psicóloga, de quien sea. Y me recomendó una psicóloga. Y siempre recordaré el principio. La primera llamada, la llamé, hola, tal, no sé qué, no, que estoy muy mal, que estoy con una depresión fatal. Y ella me preguntó, ¿tienes ideas suicidas? Me dice, sí. Le digo, sí. ¿Con planificación? Digo, sí. Bueno, pues espérame, no te puedo ver hasta dentro de 3 días, pero espérame, por favor, llámame si tienes cualquier problema, si lo necesitas en cualquier momento, pero espérame. Y espérame, se me quedó clavado. Digo, 3 días, o sea, que va a sonar fuerte, pero es verdad. Digo, ¿qué más me da suicidarme dentro de 3 días que suicidarme ahora? O sea, 3 días de sufrimiento puedo soportarlo. Ella lo que hizo fue acortar en días el sufrimiento. Para mí era una eternidad y de repente fueron 3 días. 3 días. Espérame, la fui a visitar el primer día y me acuerdo que le estuve contando, es que estoy muy mal, porque no sé qué, todo fatal, porque mi marido me va a abandonar, porque ¿quién quiere estar con una persona así? Mis amigos se están aburriendo de mí, seguro, en el trabajo me van a echar, tal, bla, bla, bla. Yo ahí tirado en la mesa, estaba así, y de repente me dice, que eres adivino. Y me quedé así como... y salí de la sesión y dije, pues es verdad, o sea, si es que no tengo, estoy diciendo un montón de cosas y no tengo ni idea de lo que va a suceder, pero bueno, de repente me hizo un pellizquito, ¿no? Y cada sesión, al terminar, espérame, la semana que viene espérame. Y eso se me quedó clavado. Y bueno, fuimos trabajando, es muy buena profesional, y a poco pues fuimos trabajando todo, ¿no? El trastorno mental, la depresión, tu movida con tu padre, con tu madre, con tu pareja, con el trabajo, todo un poco, ¿no? Y bueno, un poco... hay que tener un poquito de paciencia, pero se sale y con medicación. Los ansiolíticos me ayudaron muchísimo porque yo me negaba a tomar ansiolíticos al principio. Era una sensación de... tenemos ciertas cosas metidas en la cabeza, pues yo qué sé, las películas de Almodóvar de las amas de casa que tomaban Prozac, pues yo eso lo tenía metido en la cabeza. Y no, yo no voy a tomar ansiolítico tal. Y recuerdo la primera vez que me tomé un ansiolítico y dije, pero ¿cómo he podido estar semanas sin tomarme ansiolítico? Porque ha sido tomarme la pastilla y sentir un relajo, ¿no? Y bueno, vas trabajando poco a poco. Entonces, con la psicóloga ha sido un proceso maravilloso. Ya no voy a la psicóloga. De vez en cuando le llamo una vez al año porque tengo un problemilla con no sé qué y voy 2 sesiones y ya está, y me relajo y adiós, muy buenas. Y a la psiquiatra voy una vez cada 2-3 meses tiene que, ¿cómo se dice? Revisar el tratamiento, ¿no? Sí, una revisión y nada, todo bien, seguimos, tal, no sé qué. Y la verdad es que los profesionales para mí han sido mi salvación. O sea, yo confío absolutamente en la psiquiatría, en la psicología, en la medicación. Yo entiendo que hay personas que esto no es una ciencia exacta, tienen que encontrar la medicación justa para ese momento, pero eso también es una labor del paciente con el profesional, ¿no? De, oye, mira, esto me está sentando mal. Yo también pasé por fases en las que la medicación me dejaba tonto, estaba vacío, me sentía vacío completamente, era muy incómodo, pero eso es una cuestión de hablarlo, oye, cámbiame esto, o súbeme más, bájame más, ¿no? Pero los profesionales han sido maravillosos, y entonces... es increíble que estemos en este país con esta necesidad de tantos profesionales, ¿no? Tenemos 3 veces menos psicólogos en España que en el resto de Europa, ¿no? Y entonces yo a todo el mundo le digo, necesitas ir a un psicólogo, vete al psicólogo. Bueno, yo siempre mando a todo el mundo al psicólogo. Pero claro, esto es algo que si te lo puedes permitir, bien, si no, te van a dar cita para
pues eso, si tienes suerte 8 meses, un año, año y medio, y entonces ¿esto qué pasa? ¿Solo podemos acceder a la psicología las personas que tenemos dinero? Es totalmente injusto, ¿no? Bueno, por eso yo creo que en eso estamos muy de acuerdo, Javi, en la necesidad de una psicología y una psiquiatría en el sistema público de salud, accesible para eso, como cualquier otra especialidad médica, porque, como tú decías, ¿no? 3 días se pueden hacer eternos, tanto para bien como para mal, ¿no? En esta intervención que tú comentabas, ahí también esto que tú comentabas de este señalamiento que te hace la psicóloga al final de la primera sesión, diciéndote esto que te deja un poco del adivino y demás. Durante el libro se incluyen bastantes escritos tuyos de distintos momentos alrededor de todo este proceso. Precisamente ahí, Javi, yo te quería preguntar, ¿cómo sientes tú que te ha ayudado escribir, expresarte artísticamente en todo este proceso, en la digestión de todo esto? Yo creo que en el momento en el que lo haces no sientes... Dices, ¿me está ayudando? Bueno, pues es que me he quedado igual. Lo he escrito y lo he sacado, pero sí que hay una parte en la que todo esto en realidad lo vives en soledad. O sea, te puede ayudar mucha gente, tu familia, tus amigos, no sé qué, pero cuando estás en esa depresión y con ese sufrimiento y ese dolor, es que lo estás viviendo tú solo y no le puedes dar un cachito de tu sufrimiento a nadie, ¿no? Lo tienes tú, ¿no? Entonces los momentos de escribir, bueno, yo contaba poemas, que me sentía mal, me quería morir y tal, pues es como, no sé, plasmarlo en un sitio y vaciarte un poquito, ¿no? Y a mí yo creo que me vino muy bien. En general siempre digo que todas las artes yo creo que sirven para sacar un poco de ese dolor y sacarlo fuera, ¿no? Por ejemplo, hay una cosa que me pasaba que cuando yo estaba con la depresión y con ideas suicidas absolutas, en mi cabeza solo estaba tírate por la terraza, desde que me levantaba hasta que me acostaba, solo esa frase. Pero solo había 2 momentos donde descansaba. Uno era cuando dormía y otro era cuando subía al escenario. A mí me tenían que llevar hasta el teatro, porque yo en el sofá estaba tirado, yo tenía una función y no podía, ese camino hasta el teatro no podía. Y mi marido me acompañaba muchas veces al teatro, venga Javi que te llevo, tal, me dejaba en el teatro, me vestía hecho polvo, tal, no sé qué, pero en el momento en el que salía al escenario, de repente esa frase en mi cabeza de tírate por la terraza desaparecía. Porque de repente yo estaba poniendo otra voz, estaba con otro vestuario, estaba con una posición física distinta, tenía otro texto, ¿no? Entonces, durante hora y media, de repente me relajaba y desaparecía ese horror en el que vivía, ¿no? Entonces, por eso digo que las artes, ya sea ponerte a cantar, bailar, dibujar, tejer, hacer alfarería, yo qué sé, lo que sea, hace que tu mente se posicione en otro sitio, ¿no? Y a mí, yo no escribo poesía, ha sido las únicas veces en mi vida en las que yo he escrito poemas o textos o dibujar, que dibujo fatal, están en el libro, todo fatal, todo es malísimo. Pero sí que es testimonial de cómo me sentía en cada momento y eso ayudaba. Bueno, yo, independientemente de la calidad, que el arte, como bien sabemos, es subjetivo, sí, desde luego tenía esa función, ¿no? Y permitía esos descansos y ese poder digerir algo de todo esto, aunque en el momento no se viera, efectivamente, yo creo que en ese caso es un arte muy valioso, ¿no? Sí. Te quería preguntar también, Javi, porque hay algunos pasajes del libro que llaman mucho la atención y que son muy, muy conmovedores. Uno precisamente habla de la primera vez que tú tienes que comunicar esto a tus seres queridos, ¿no? Que tú tienes que decir, sentarte y decir, oye, me han puesto este diagnóstico, me han dicho que me tome tal tratamiento, que tengo revisión en no sé cuánto tiempo. Entiendo que también un poco de vértigo. Claro, es que la primera vez que yo escucho la palabra bipolar estaba yo en las nubes y me dio un poco igual. Yo no
no sé, no recuerdo haber pasado por ese proceso de trastorno bipolar, madre mía, tal, no sé qué. No, era como la etiqueta. La etiqueta era otra cosa. El bipolar era otra cosa que, bueno, ya, yo qué sé, ya atenderé eso. Pero ahora mismo yo lo que estoy viviendo es las fases maníacas, que son maravillosas y que veo aquí un mundo de color y me lo estoy pasando bomba, y luego me vienen las depresiones y lo paso fatal y estoy hasta las narices. Entonces, y luego yo creo que fue de manera natural el hecho de que todo el mundo se enterara de mi entorno, lo del trastorno bipolar, ¿no? O sea, yo creo que no hizo falta ni que lo dijera. Ya sabes, ahora mismo te pasa una cosa y por WhatsApp se entera todo el mundo sin que tú digas nada. Yo creo que no tuve que decir a nadie nada. Y ya te digo, no... Siempre, no sé, no soy una persona ni hipocondríaca, ni cuando estoy en estado eutimia, de normalidad, ni no soy depresivo, no soy pesimista, tal. Entonces siempre he usado el humor. Entonces yo creo que desde el primer día que salí ya desde el psiquiátrico ya estaba con el cachondeo de que yo estaba en el psiquiátrico y tú no, o sea que cállate, ¿sabes? No le daba dramatismo, ¿no? a todo eso, ¿no? Lo llevé con naturalidad, con un proceso de entendimiento de qué es lo que te pasa, pero con naturalidad. Es que mi familia, por ejemplo, nos hemos cachondeado mucho de todo lo que nos ha pasado, nos hemos cachondeado. Mi hermano se cachondea de que estoy como una puta cabra, o sea, que anda, cállate, que fatal, que está bipolar, tal, no sé qué. Luego a mi madre, por ejemplo, el cachondeo del libro, me lo leyó el libro, me dice, bueno, el libro tiene mucho cachondeito, ¿no? Es mucha broma, pero claro, ella ha vivido desde la angustia, el dolor, ha vivido una historia terrible y ahí se ha podido quedar ahí, ¿no? Pero no sé, fue un proceso natural, de repente lo del trastorno bipolar, y tengo esa cosa de... Pues sí, me siento un poco especial. El título del libro viene a hablar un poco de eso, bipolar y a mucha honra. Digamos que la vida, pues mira, me ha tocado esta etiqueta, que yo no la esperaba ni nada, bipolar. Digo, pues eso, ¿cómo la vamos a llevar? Pues la vamos a llevar con orgullo, con alegría, mostrándola, y aquí estoy yo y ya está, ¿no? Entonces... Siempre lo he intentado hacer un poco así. Bueno, yo creo que precisamente, ¿no? El título, como tú bien dices, esa honra es la antítesis del estigma, ¿no? Claro. Del esconderlo debajo del caparazón y que aquello se ennegrezca cada vez más. Y yo creo que se nota, ¿no? Y me resulta llamativo precisamente esto que te decía tu madre, ¿no? Hay mucho cachondeíto porque... Y luego hay familiares míos que me han dicho, hombre, el título bipolar y a mucha honra... Hay que matizarlo, ¿no? Es que, claro, a mucha honra... Digo, pues sí, o sea, esquizofrénico y a mucha honra, síndrome de Down y a mucha honra, yo qué sé, como con lo del azúcar, diabético y a mucha honra. O sea, ¿cómo vas a querer llevar tú las cosas que evidentemente... si te las puedes evitar muchas de ellas, pues mejor. Pero una vez que están en ti y que no te las puedes quitar de encima, porque la bipolaridad en principio es crónica, va a estar acompañándome, de momento estoy estable desde hace muchos años, pero eso, ¿cómo lo quieres llevar? ¿Cómo quieres llevar esa mochila, no? ¿Quieres que sea una mochila negra o quieres ponerla bien de pegatinas, de colores, de lazos? Va a ser una mochila y te va a pesar lo mismo, pero ¿de qué forma, qué colores le quieres poner? Bueno, yo creo que se resume bastante bien, ¿no? El cómo poder digerir palos que da la vida, claro. Unos en forma de diagnóstico y otros en muchas otras formas, pero que evidentemente como uno los afronte, como uno los relate, afecta mucho a qué carga supone eso a lo largo del tiempo, ¿no? Te quería preguntar, Javi, porque hace unos pocos días, los que te seguimos en redes, vimos que estuviste precisamente en el lugar donde se desencadenó todo, en Palma de Mallorca, como bien nos relatabas, ¿no? Muchos años después, casi esos 13 años 12, y pico, 13, ¿no? Sí. Años después, ¿cómo ha sido? ¿Qué sensación? Pues iba a Palma de Mallorca, sabía que volvía al lugar del delito, donde empezó un poco todo, pero
yo estaba paseando por Palma de Mallorca, por las callejuelas y tal, no sé qué, no iba pensando en nada, tal, pero de repente dije, ostras, esta calle, la catedral, mira, se me pone la carne de gallina, la catedral, empiezo a ver la catedral, digo, porque la monté bien montada en la catedral de Mallorca, la catedral, de repente veo un carro con caballos, recuerdo que yo me subí en un carro con caballos, me quité la camiseta, ahí tal, salí corriendo, hay una especie de terraza delante de la catedral, salí corriendo, recuerdo que mi marido dijo, es que yo pensé que te ibas a tirar, tal, y de repente fue como, ¡buah! O sea, ¡guau! Me volvió un poco, o sea, sentir que ahí había pasado algo, ¿no? Algo importante que había cambiado mi vida. Fíjate, te voy a decir para bien, después de muchos años ha cambiado mi vida para bien en muchísimos aspectos, en todos, profesionales, personales, todo. Y entonces me encontré con eso, ¿no? Hice ese vídeo ahí en Instagram y, bueno, pasó una cosa muy bonita que de repente empiezo a escuchar una canción de alguien que estaba cantando en la calle, que era Gracias a la vida. Y esa canción, yo doy charlas a empresas y yo esa canción canto un trocito de Gracias a la vida en las charlas al final y justo estaban tocando esa canción, ¿no? En ese momento, entonces me vino las sincronías, ¿no? Porque hay muchas cosas que yo he rescatado tanto de la depresión de casi quitarme la vida, de ese momento de casi quitarme la vida, lo que he rescatado es agradecer a la vida, el estar feliz de estar vivo, el vivir cada momento como algo especial, estar aquí es un milagro, ¿no? Pero en la manía yo he rescatado también muchas cosas que son muy mágicas, que tienen que ver con mis ideas espirituales, que yo he vivido y que estaban muy desordenadas cuando estaba en la manía loca, pero que ahora sigo creyendo en ellas, pero las tengo ordenadas, ¿no? Entonces las sincronías de la vida siguen ocurriendo, esas casualidades que no son casualidades para mí y son muy bonitas, ¿no? Pero fue un momento muy, muy bonito en Palma, sí. Qué bonito poder digerir estas cosas así, ¿no? Sí, volver al lugar, ¿no? Volver al lugar. Decía... tu marido efectivamente escribe el epílogo del libro y sin destripar mucho lo que escribe, porque es una cosa que merece la pena ser leída, dice él por ahí, ¿no? que todo este proceso tuyo, que él ha vivido tan de cerca, evidentemente, le ha hecho crecer a él también. Sí. Y ser una persona mejor, que disfruta más la vida, que está de otra manera en el mundo, sin llevar etiqueta ninguna, pero que le ha hecho crecer a él también. Yo creo que debe ser una sensación en este caso muy, muy enriquecedora, ¿no? Leer a alguien, entiendo, tan cercano como tu marido y poder leer eso sí, con todo el sufrimiento que ha podido pasar a lo largo del tiempo, ¿no? Si es que a veces pretendemos ir por la vida sin sufrir y entonces pues te vas a perder tal cantidad de cosas porque el sufrimiento es doloroso, pero hay una parte en la que hay, una vez que lo superas ese sufrimiento, hay una parte de aprendizaje que te cambia completamente tu manera de vivir, tu manera de ser, tu manera de sentir, tu manera de relacionarte con los demás, ¿no? Entonces, yo no soy la misma persona que era, yo era muy alocado, sí que era agradecido a la vida y era muy optimista y muy tal, pero ha cambiado mi manera de... Nos ha cambiado a él y a mí y seguramente a nuestro entorno, a muchas personas, el cómo disfrutamos de la vida, cómo queremos llevar nuestra vida, además, cómo queremos ser los que decidamos sobre nuestra propia vida, que la vida no nos maneje a nosotros, sino que nosotros decidamos lo que queremos en la vida, ¿no? Y vayamos a por ello, ¿no? Yo ahora... Se cachondea mucha gente de lo que digo, pero digo, yo ahora hago lo que me da la gana hacer. O sea, si hay algo que no me apetece hacer, es que no, a no ser que sea un compromiso de trabajo, de no sé qué, que te has comprometido, pues lo haces y ya está. Pero en mi vida personal no tengo compromiso ninguno con nadie. Si hay algo que no me apetece, escucho a mi cuerpo y eso lo hago. Siendo amable y siendo cariñoso, te digo muchas gracias, pero no me apetece. Y todo eso lo he aprendido. Antes era como que la vida
nos lleva y no tomamos decisiones, o de repente haces cosas que no te apetecen, y esas cosas sí que han cambiado. Quiero hacer lo que me apetece realmente en mi vida y no tener obligaciones de ningún tipo. Con todo el cariño del mundo y respeto hacia los demás, claro. Bueno, parece que un proceso de tanto sufrimiento también invita a repensarlo todo, ¿no? A repensar cómo uno ha llegado hasta ahí y qué cosas, qué compromisos uno más bien se ha dejado llevar por el río de la vida, ¿no? Sí. Y está uno casi a la deriva, y qué otras cosas en las que uno quiere seguir participando. ¿Me vas a permitir, Javi, que lea un fragmentito, sí, un párrafo? Está al inicio del libro, así que no le hacemos spoiler a nadie, ¿vale? Porque nos va a permitir que nos cuentes algunas cosas interesantes. Dice así: en una ocasión estuve asomado a mi terraza, en un 7º piso, con la firme intención de saltar y estamparme contra el suelo. Al final no lo hice y pude agarrarme a una barandilla. En cierto modo, este libro forma parte de esa barandilla en la que aquella vez y todavía ahora me sujeto para no caer al vacío. La barandilla. ¿Qué nos cuentas de la barandilla real, metafórica? Bueno, yo creo que es que la vida es un vértigo constante, ¿no? Hay una cosa que a mí me ha cambiado completamente. Yo creo que antes tenía mucho más miedo al futuro. Por ejemplo, cuando yo estaba en la depresión tenía miedo en lo económico, ¿no? Ay, no, me voy a quedar sin trabajo y no voy a ganar dinero, y el dinero. Tenía ahí una obsesión por el dinero y miedo, y bueno, miedo al futuro, ¿no? Entonces, una de las cosas... La vida es un abismo, o sea, es que no tienes ni idea de lo que te va a pasar. Entonces, también es verdad que hay que tener cuidado con los pensamientos que tenemos, ¿no? Si vas a estar aterrorizado constantemente por lo que te va a pasar en el futuro, o a ti o a los demás, o a tus hijos, o a quien sea, o si vas a estar culpándoles o culpándote por lo que pasó en el pasado, ¿no? Entonces, hay una de las cosas que es de lo que más feliz me hace ahora mismo, es esto de vivir el presente, realmente. A veces me voy para aquí, para allá un poquito, porque no soy aquí un... Nadie es perfecto. No soy Buda, pero nadie es perfecto, pero sí vivo muchísimo el presente. Entonces, lo que hago es trabajarme en el presente, lo que quiero para mi futuro. Tengo claro lo que quiero en mi futuro. Pero no me obsesiono con qué va a pasar en el futuro, si voy a llegar, si no voy a llegar, si lo voy a conseguir, no lo voy a conseguir. No, o sea, trabajo en el presente, y lo del pasado ya ha sido muy buena, ya no me importa nada, ¿no? Y luego intento arreglarme con todas las personas que en algún momento tienes alguna fricción o lo que sea, o un problemilla, pues lo hablas y lo comunicas, ¿no? Pero sobre todo la vida es un abismo absoluto, entonces agárrate al presente, es lo único que tienes. Lo del futuro puede ser aterrador si quieres, ¿no? O sea, te puede pasar de todo, ¿no? Yo salgo ahora de aquí y me atropella un coche y adiós, muy buenas, ¿no? Pero no puedes vivir con esa preocupación. Lo que sí, cuando salga el semáforo, voy a hacer así. Hay que mirar a los dos lados, ¿no? Eso es el presente. Eso es el presente. Eso es el presente, hay que mirar a los dos lados. Pues eso con todo, ¿no? Entonces, muchas personas viven con un miedo con el futuro que les está impidiendo trabajar en el presente. Ese es el problema, ¿no? Que estás mirando tanto esto, bueno, trabaja ahora. ¿Qué quieres ahora? ¿Qué quieres? ¿Cómo te imaginas en el mañana? Vale, pues ahora tienes que hacer esto hoy para que empiece a moverse la máquina del futuro, ¿no? El presente es una buena barandilla a la que agarrarse. Sí, es que es la única, es la más real, ¿no? Es la única. O sea, yo ahora mismo no tengo ni idea de qué pasa en el resto, solo estamos tú y yo, y aquí todos los que nos veis, pero no hay más, no. O sea, si yo fuera pobre y no tuviera absolutamente nada en mi vida, esto es lo único real. Ahora mismo no me estoy muriendo, no sé cómo explicarlo, es complicado, ¿no? A veces estamos pensando mucho más en lo que no tenemos constantemente que en lo que tenemos, y
y en general, hay personas que efectivamente están en una situación crítica, pero muchas personas están sufriendo de más sin ver lo que tienen, ¿no? Y ya por último, Javi, que te queremos dejar que tengas presentes a los que agarrarte. Si te parece, para quienes nos están escuchando, quienes nos están viendo, nos podrías contar un poquito, porque lo hemos mencionado antes muy por encima, pero nos podrías contar un poquito esta asociación, La Barandilla, precisamente a qué os dedicáis, Sí. a quién va dirigido. Bueno, yo estoy ahí un poco de paso, de paso porque ellos llevan muchos años. Ellos fueron la primera asociación que creó el teléfono de prevención del suicidio. Están muy comprometidos con la prevención del suicidio. Hacen carreras, hacen una gala todos los años. Bueno, van a todos los medios de comunicación y tal, sobre todo por la prevención del suicidio. Tienen una parte también que es un hospital de día, de Lachman, donde hay personas con trastornos mentales graves, y entonces, bueno, pues hasta ahora he estado dirigiendo una compañía que se llama Arriba al Telón, bueno, como terapia, digamos, que el teatro tiene muchísimo de terapia y es maravilloso trabajar con ellos, personas con trastorno esquizofrénico, bipolaridad y tal. Y yo voy ahí y es que prácticamente no veo la esquizofrenia, no veo la bipolaridad, no veo nada, y yo les trato exactamente igual que si fueran una compañía amateur, y hacen un trabajo maravilloso, ¿no? Entonces es una asociación que me ha acompañado muchísimo en este proceso. Casualidades de la vida, se llamaba La Barandilla, o sea, no se podía llamar de otra manera, y me han ayudado mucho y son fantásticos. Bueno, yo creo que evidentemente este y muchos otros proyectos nos ayudan a que se puedan atravesar estos momentos de crisis y uno pueda seguir adelante. Nada más, Javi, que agradecerte. Creo que hemos hablado de cosas muy complejas, de cosas que a veces tenemos todavía muy estigmatizadas, y creo que precisamente tanto en el libro como en las charlas de hoy vemos que son cosas que pasan día a día, que atraviesan las historias de muchísima gente, y que, como tú bien decías, ¿no?, depende mucho de cómo uno y su contexto lo enfoque para que eso tenga un resultado u otro, ¿no? Así que agradecerte precisamente la presencia aquí y la amabilidad a la hora de contar tu historia, que creo que es inspiradora para muchos. Hablo desde luego en nombre propio. Nada, muchísimas gracias. Y nada, si es que la noche oscura del alma la va a pasar prácticamente todo el mundo, o sea que naturalicémoslo, y además es un momento de crisálida, que uno se convierte de gusano a mariposa. Es doloroso ese proceso de transformación, pero luego sale algo maravilloso. Así que muchísimas gracias por la oportunidad. Pues muchísimas gracias a Javi, muchísimas gracias a todos y todas, y nos vemos en el siguiente podcast.